Bueno, vamos a empezar entonces con la clase de hoy. Bueno, continuando un poquito con el ejercitario que ya iniciamos la clase pasada. Ahora les voy a alzar así completito ya en el Classroom también este ejercitario. ¿Sí? Fíjense, estos son ejercicios donde se utiliza la ley de Snell, tipo la de reflexión y la de refracción. Este lo mismo, tipo todo es ley de Snell y un poquito de geometría. Este resolvimos la vez pasada, este es igualito a este. De repente si no les salió alguno y quieren ver cómo se hace, lo puedo resolver sin problema. ¿Sí? Después está este, que es la misma cosa, no hay nada muy complicado que digamos. Todos estos son de ley de Snell, ¿se dan cuenta? Tipo acá viene, se refracta, se vuelve a refractar y mediante la geometría y demás vamos a poder hallar lo que nos dice. Geometría y ley de Snell, así que no hay mucho que analizar en esa parte. ¿Sí? Después, también la vez pasada recuerden que hicimos que era el tema de prisma, cuando analizamos la dispersión de la luz blanca. Y hoy lo que vamos a hacer es empezar los ejercicios de polarización. Acá tengo algunos y vamos a empezar, ¿sí? A ver. Bueno, vamos a hacer este 8, ¿sí? Este 8 este 9. Vamos a hacer para empezar. ¿Qué me dice? Una luz con intensidad original y sub-cero pasa a través de dos filtros polarizadores cuyos ejes de polarización forman un ángulo θ entre sí. Voy a ir dibujando ya este ejercicio. Voy a poner acá ejercitario 1, ejercicio 9. Bueno, pasa a través de dos filtros polarizadores cuyos ejes forman un ángulo θ. Entonces, voy a dibujar acá que inicialmente llegaba I sub 0. Pasa mi primer polarizador, tengo el otro polarizador y el ángulo entre sus ejes dice que es θ. La intensidad que pasa a través del segundo polaroid es I sub 0 sobre 10. O sea, al final, al pasar la luz, queda con I sub 0 sobre 10. Calcular el valor de θ si la luz original no está polarizada. Vamos a ver. Inicialmente no polarizada. El ítem B me dice la luz está polarizada en la dirección del eje de polarización del primer polaroid. Polarizada en la dirección 1. Este es primer polaroid, este es segundo polaroid. Y el valor de θ en la dirección del segundo polaroid. Polarizada en la dirección de el polaroid 2. Bueno. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que, a ver,
¿Quién me puede decir cuál es la ley que se cumple en la polarización? A ver, si me pueden comentar un poquitito eso. ¿Qué es la polarización en sí? ¿Qué es lo que implica el fenómeno de polarización? La ley de Malus. Excelente, Malus. La ley de Malus. ¿Qué dijo Malus? ¿O qué es lo que pasa en la polarización? ¿O qué es lo que es la polarización? La luz, por ejemplo, vamos a decirle que viene del sol, es la que incide en nosotros, vamos a decirle, se refleja y ahí podemos nosotros observar a los objetos, ¿verdad? Entonces, la polarización o esa luz que viene, vamos a decirle, viene en todas las direcciones, tipo, viene de manera desordenada, lo mismo así, tipo, en varias direcciones viene. Entonces, vamos a decir que una luz que no está polarizada, ya una luz que no está polarizada, tipo, tiene componentes en todas las direcciones. ¿Sí? Vamos a considerarlo así. Entonces, cuando pasa a través de un filtro Polaroid, ¿qué es lo que es un filtro Polaroid? Son, por ejemplo, los lentes oscuros, tipo así el famoso lente, eso vamos a decirle, esos lentes son los Polaroid, esos son los que producen la polarización. ¿Qué es básicamente? Es reducir la intensidad con la que está llegando la luz. Y lo que hacemos es, vamos a decirle, es como un filtro que viene la luz en todas las direcciones y solamente le deja pasar en la dirección donde está el eje de polarización. Entonces, si la luz inicialmente no polarizada, es decir, está en todas las direcciones, viene así, tipo, el filtro Polaroid tiene un cierto eje. Entonces, ¿qué pasa? Toda esta luz quiere pasar acá y solamente ¿qué parte va a pasar? La que está en la dirección del eje de polarización. ¿Sí? Entonces, ¿qué se descubrió ahí? Que cuando luz no polarizada pasa a través de un filtro Polaroid, si esto tenía intensidad inicial no polarizado, al pasar, ¿qué va a ocurrir? Yo solamente voy a tener en esta dirección. ¿Y qué va a pasar? La intensidad se reduce a la mitad, ¿sí? Siempre va a pasar eso. Ahora, ¿qué es lo que pasa si esta luz polarizada vuelve a pasar a través de un Polaroid? Tipo, yo quiero reducir más la intensidad que tiene la luz. Y bueno, si este primer filtro Polaroid tiene este eje de polarización, este es primer filtro Polaroid, y yo coloco acá otro filtro que tiene esta dirección, ¿qué es lo que va a pasar? Y bueno, fíjense, acá venía en todas las direcciones la luz. Pasó, tenía I sub 0. Pasó acá, ¿y cuánto tiene? I sub 0 sobre 2. Y acá, tipo, cuando quiere pasar a través de este Polaroid, vamos a decirle que no es que no puede pasar porque tiene otro eje, sino que lo que sucede es esto viene acá. ¿Se acuerdan que este se polariza en esta dirección? Entonces, tipo, este es el ángulo θ del que me está hablando. Que los ejes de polarización, tipo, si vos pones esto, forman un ángulo θ. Entonces, ¿qué pasa con vamos a decirle, con esta luz ya polarizada? Y bueno, una parte va a pasar, vamos a decirle que esto se va
se va a proyectar sobre el eje de polarización y esto se va a proyectar también sobre el eje de polarización. Y esta partecita de la luz es lo que va a pasar, vamos a decir. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Verdad que no pasa? ¿Qué parte no pasa? Esta parte, la que es perpendicular, esta componente. Las componentes que son perpendiculares al eje de polarización, esas son las que no van a pasar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se vuelve a reducir. Acá yo ya voy a tener, acá tenía intensidad sub 0, acá tengo intensidad 1 y acá al final tengo intensidad 2. ¿Cómo se vuelve a reducir la intensidad de la luz? ¿En qué factor pilló el señor Malus? La ley de Malus, que se reduce. Y bueno, él pilló que la intensidad al pasar luz ya polarizada por un polaroid se reduce, es la intensidad inicial por coseno cuadrado del ángulo que hay entre la luz ya polarizada y tu nueva dirección de polarización. Ahora, ¿cómo vuelve a pasar acá la luz? Y así, está polarizado en esta dirección. ¿Se entiende? ¿Qué nosotros entonces logramos con los lentes oscuros? Tipo, viene la luz con mucha intensidad y al pasar por los polaroids directamente se reduce a la mitad. ¿Sí? Ahora, ese es famoso, o sea, una vez salió en un examen, te preguntaba, ¿cómo podés darte cuenta si tus lentes Polaroid son originales o son falsos, ¿verdad? Tipo, vos te vas así, compras para tu lente de sol y ¿cómo vos pillás si funciona o no? Bueno, en teoría, vamos a decirle que vos tenés así tu anteojo. Digo en teoría porque nunca probé. Entonces, ¿qué pasa? Estos lentes tienen su dirección, ponele que así es su dirección de polarización. Entonces, ¿cómo podemos comprobar si estos son o no lentes Polaroid? Tipo, si funciona realmente. Y bueno, lo único que tenés que hacer es quitar los lentes. Ahí luego, algo que no te vas a imaginar si te preguntan en el examen. Tipo, quitar los lentes. ¿Se puede poner uno sobre otro perpendicular? Exactamente. Vamos a poner este así y este así. Entonces, ¿qué va a pasar? La dirección de polarización de este es así. Y de este va a ser así. Lo coloco de forma perpendicular. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar ahí? Viene la luz no polarizada del Sol, pasa por acá, está polarizado en esta dirección. Y cuando quiere pasar este polaroid, ¿qué es lo que ocurre? Vamos a poner, acá tenía I, acá ¿cuánto tiene? I sobre 2. ¿Y acá cuánto va a tener? I3 o I final va a ser la intensidad acá I sobre 2 por coseno cuadrado del ángulo que hay entre la dirección de polarización y el eje de polarización, que acá se puede observar que es 90. Y ahí, ¿qué pasa? La intensidad final es 0. Entonces, si yo agarro las lentes Polaroid y los coloco de manera perpendicular, al mirar, ¿qué tiene que pasar? Yo no tengo que ver nada. Tipo, ni un fotón, vamos a decirle, tiene que pasar a través de estos filtros. ¿Sí? Me Entonces, cancelé. ¿cómo?
Se tiene que cancelar. Exactamente, se tiene que cancelar. Tipo, miras así y tenés que ver oscuro. Tipo, vas girando los ejes y va a llegar un punto en donde ya no va a pasar la luz. O sea, cuando sean perpendiculares. Entonces, así se puede comprobar si son o no originales los lentes que compraste. Las lentes que compraste. Ahora, ¿se entendió entonces lo que pilló Malus? Tipo, purete, ¿verdad? Que existen ciertos filtros polarizadores que dejan pasar solamente cierta parte de la luz. Ahora, vamos a nuestro ejercicio práctico. ¿Qué es lo que pasó? Vamos para el ítem A. Dice que inicialmente la luz no está polarizada. Entonces, viene así en todas las direcciones. Pasa a través del primer filtro Polaroid. Entonces, esto va a ser I sub 0, acá va a ser I1 y acá va a ser I2. ¿Sí? Recuerden que I sub 0 es dato. Esto él me dijo que es su intensidad inicial. Ahora, ¿cuánto vale para el primer caso I1? Directamente, como esto era no polarizado, acá va a ser I sub 0 sobre 2. Se reduce a la mitad la intensidad. ¿En qué dirección? En esta dirección. Entonces, ¿cuál es el ángulo que forman? Tita. Entonces, ¿cuánto va a ser I2? Va a ser la intensidad 1, la intensidad acá, por coseno cuadrado de tita. Entonces, eso es I2. No me daban nada. Tengo que hallar el valor de tita. Bueno, pero a mí, ¿qué me dice? Que al final, ¿qué intensidad fue la que llegó? Acá yo dije I2, pero ¿qué intensidad fue la que llegó? I sub 0 sobre 10 es I2. Y pues es la final, que va a ser I sub 0 sobre 2 por coseno cuadrado de tita. Se elimina I sub 0 y ahí me queda que coseno cuadrado de tita es 2 sobre 10, un quinto. Bueno, y ahí pueden hallar cuánto vale tita. ¿Sí? Ahora, vamos al ítem B. Me dice que la luz está inicialmente polarizada en la dirección de mi Polaroid número 1. Entonces, si la luz ya está polarizada, ya no viene así, ya no viene, vamos a decirle, en todas las direcciones, sino que, ¿qué es lo que pasa para este caso? Voy a dibujar mis Polaroid. Tengo acá este y tengo acá el otro. Ponele que este es el eje de polarización y acá este es el eje de polarización. Entonces la luz ya viene polarizada en esta dirección. Si la luz ya está polarizada, no es que esto se reduce a la mitad. Solamente la luz no polarizada al pasar por un filtro se reduce a la mitad. Cuando ya está la luz polarizada, ¿en qué factor se reduce? Y vamos a calcular. I1 va a ser igual a, ¿cuánto era la intensidad inicial? I sub 0. I sub 0 por coseno cuadrado ¿de quién? El ángulo de la dirección de la luz con la dirección del filtro Polaroid. ¿Cuánto es eso? Si la luz está polarizada en esta dirección, esto es 0. Entonces, ¿cuánto es I1? Al final I1 es I sub 0. ¿Qué tenía luego lógica? Tipo, si se va en esa dirección, ¿qué va a pasar? Acá pues no hay forma que le ataje porque esa luego es la dirección de polarización. Entonces, acá ¿cómo pasó? Igualito. No se redujo, no hubo nada. Ahora, cuando va a pasar por el segundo Polaroid, se dan cuenta de que sí va a perder una parte de su intensidad. Esto es tita, entonces acá ya va a llegar en esta dirección la luz.
Entonces, ¿cuánto vale I2? I2 va a ser la intensidad que tenía acá, I sub 0. ¿Por quién? Coseno cuadrado de tita. Pero, ¿cuánto me dice que llega siempre acá? ¿O cuánto yo quiero que llegue acá? I sub 0 sobre 10. Por eso, I sobre 2 es I sub 0 sobre 10. Es igual a I sub 0 por coseno cuadrado de tita. Esto se va y me queda que coseno cuadrado de tita es 1 sobre 10. Quito la raíz y con acá ya puedo quitar tita. ¿Se entendió? Tipo lo que hago no es tan complicado. Ahora, si la luz ya está polarizada en la dirección del segundo polaroid, voy a volver a graficar. Siempre es interesante graficar en polarización. O sea, en óptica en general, luego. Bueno, dice que está polarizada en esta dirección. Entonces, ¿qué pasa? Cuando quiere pasar por este filtro polaroid, va a perder un poquitito. ¿Con cuánto venía acá? Con I sub 0. Entonces, en este caso, ¿cuánto vale I1? Va a ser I sub 0 por coseno cuadrado de tita, ¿verdad? Se redujo un chiquitito acá. Y se dan cuenta de que al pasar por este, en esta dirección quedó polarizado. Entonces, cuando quiere pasar a través del segundo polaroid, ¿qué pasa? Vuelve a encontrarse con un cierto ángulo y finalmente queda polarizado como estaba inicialmente. Entonces, ¿cuánto va a ser esta I2? Va a ser la intensidad acá, I sub 0 por coseno cuadrado de tita por coseno cuadrado de tita. ¿Se entendió? Tipo es la intensidad acá por coseno cuadrado de tita. Y la intensidad acá era esto. Ahora, ¿con qué intensidad llega acá siempre? Con I sub 0 sobre 10. Entonces, esto es I sub 0 sobre 10. Se simplifica I sub 0 y me queda que coseno cuarta de tita es igual a 1 sobre 10. ¿Y qué hallo de acá? El ángulo. Profe, dejaste de presentar.
Mientras les voy a proyectar, o sea, les voy a compartir el ejercicio 10, el ejercicio 10 para que planteen, ¿sí? Escriban así en su cuaderno y cuando me conecte vamos a resolver eso, ¿sí? Profe, ¿dónde podemos encontrar tu ejercitario o no nos pasaste? ¿Cómo? ¿Tu ejercitario dónde podemos encontrar disponible? Voy a alzar en el Classroom. Ese. Vale. Bueno, ahí ya estamos de vuelta. Bueno, el ejercicio 9 ya está. Le voy a quitar una foto a todo esto. Y vamos a resolver el ejercicio 10. ¿Sí? Hay dos tipos de, o sea, vamos a decirle que nosotros estudiamos dos formas de polarización, la que son con filtros Polaroid y la que es por reflexión. Por ejemplo, cuando estamos así en la playa, por ejemplo, tipo te vas al río, y vos estás ahí, vamos a decirle, parado en la orilla. Te llega directamente del sol una cierta intensidad de luz.
¿verdad? Tipo que incide directo en vos. Pero vamos a decirle que existe también, o la luz también te llega desde el agua. ¿Por qué? Porque el sol incide en el agua y se refleja. Ahora, esa luz que te llega desde el agua no llega con la misma intensidad que la luz que te llega directamente. ¿Por qué? Porque sufre una reducción debido a una polarización también. ¿Sí? Es otra forma de polarización que enseguida vamos a mirar. Pero, mientras tanto, cuando son filtros, seguimos con malus. Y me dice este ejercicio. Mediante una serie de n láminas de polarizadores con un ángulo θ constante entre polarizadores adyacentes, se quiere girar 45 el plano de polarización de un haz de luz polarizada con una reducción del 10% de la intensidad máxima. Bueno, vamos un poco a ver. Tipo, yo tengo n polarizadores. Y acá ya me viene a mí luz polarizada. ¿Y qué te dice? A ver. Vamos a poner que acá está el eje. Vamos a decir. Y esto vamos a poner que es θ. Después, acá, ¿qué va a pasar? Voy a trazar esta dirección, va a ser esta dirección. Y acá voy a trazar la de su eje. Y la de su eje también forma un ángulo θ. Después, voy a trazar acá su eje. ¿Y cómo era la dirección anterior? Así. ¿Y cuál es el ángulo entre ellos? También θ. Voy a trazar el otro. Acá vamos a decirle. ¿Dónde estaba el eje del otro? Acá. Entonces, este es el ángulo θ. ¿Se entiende? Tipo, entre polarizadores adyacentes, el ángulo que hay es θ. ¿Y cuántas láminas tengo? N. Y yo quiero que esto gire, ¿cuánto? 45 grados. Es decir, yo tengo mi intensidad inicial y quiero que gire 45 grados. Ese es con la inicial. Y una reducción del 10% de la intensidad máxima. O sea, acá lo último que llega tiene que ser el 10% de la intensidad un haz de luz, reducción del 10%. Es decir, acá tengo que tener el 90% de la intensidad inicial. Y con estos datos me pide cuántas láminas hay, cuánto es el ángulo θ constante y hacer un esquema indicando los ángulos entre luz incidente y los polarizadores, además de la intensidad de la luz incidente y polarizada. Bueno, dejo de compartir. Y vamos a resolver. ¿Sí? Bueno. Lo primero. Acá llega una intensidad I sub 0. Cuando pasa, ¿cuánto va a ser la intensidad acá? Voy a llamarle I1. I1 va a ser I sub 0 por coseno cuadrado de θ. Acá I2. ¿Cuánto va a ser? ¿Verdad que I2 va a ser I1 por coseno cuadrado de θ? Entonces, ¿cuánto va a quedar? I sub 0 por coseno cuarta de θ. Eso es I2. Acá, I3. ¿Cuánto es I3? Es I2 por coseno cuadrado de θ, que va a ser I sub 0 por coseno sexta
de θ. Después I4. ¿A qué va a ser igual? I sub 0 por coseno octava de θ. ¿Se entiende? Y así sucesivamente, ¿hasta quién? Hasta hallar la intensidad I sub n, que es la última intensidad, la que tenés al pasar el polarizador número n. Entonces, ¿cómo va a quedar esto? Si pueden observar, ¿qué pasa? Siempre vamos a decirles, este exponente va a ser 2 por el polarizador, por el número de polarizadores que ya pasó, ¿verdad? Porque lo que voy a hacer es, todos los voy multiplicando por coseno cuadrado, es decir, en un factor de 2 van aumentando. Entonces, ¿cómo va a quedar esto? I sub 0 ¿estamos todos de acuerdo? ¿Verdad que sí? De ti. Si no estoy equivocado, esa es la generalización. ¿Sí? Para N5 sale 10. ¿Sí? Entonces, yo ya tengo el valor de la intensidad final. ¿Sí? Ahora, ¿cuánto tiene que valer esta I sub n? Te dice que la reducción tiene que ser del 10% de la original. Por eso yo ya dije que la última va a ser 90% nomás ya. Entonces, ¿cómo va a quedar? 90% o 0,9 I sub 0, que es la última intensidad, es I sub 0 por coseno a la 2n de θ. Esto se elimina y voy a tener que coseno a la 2n de θ va a ser igual a 0,9. Bueno, acá tengo una ecuación muy fea y dos incógnitas, que son n y θ. Ahora, ¿qué todavía no utilicé? Que vamos a decirle, esta luz ya polarizada se tiene que desviar ¿cuánto? Un ángulo de 45. ¿Y cuánto se desvía por cada polaroid que pasa? Acá se desvió θ, acá se desvió θ, acá se desvió θ, acá se desvió θ. O sea, cada vez que pasa a través de un polaroid se desvía θ. Entonces, si pasa 3 polaroid, se desvió 3 θ, 4 polaroid, 5 θ. N, si tipo pasa por n polaroid, ¿cuánto se va a desviar? N por θ, ¿cuánto tiene que ser? 45. Entonces, ahí formé mi otra ecuación. Ahora, vamos a ver. Porque, fíjense, estas ecuaciones, este tipo de ecuaciones solamente podés resolver con la calculadora. Resolviendo las ecuaciones con la calculadora. ¿Cómo va a quedar? Θ va a ser igual a 45 sobre n, en 1. Va a ser coseno a la 2n de 45 sobre n es igual a 0,9. Esto pues no se puede despejar. ¿Cómo lo que vas a despejar? Entonces, ¿qué haces? Agarras a 7 y metes en la calculadora. A ver, así mismo. Coseno de 45 sobre x elevado a la 2x es igual a 0,9. ¿Sí? Y esto resolvemos.
Lástima, no tengo acá a mano. A ver, sigue resolviendo mi calculadora. Y ahí está. 5,87 me salió. O sea que esa n, el número de Polaroid necesarios para hacerle girar, es 5, algo. ¿Puedo resolver otra vez? Profe, Sí. ¿cómo introduciste en tu calculadora la ecuación? O sea, o con la nariz, ¿verdad? Así mismo. No sé si se ve. Ahí está. Tipo, lo que tenés que hacer es escribir así mismo la ecuación. ¿Ves? Coseno 45 a la 2x igual a 0,9. ¿Verdad? Tipo con esto. Y ahí, shift, sol. Gracias, profe. Bueno, este, por ejemplo, ¿saben por qué querías mostrarles luego? Porque este, por ejemplo, salió una vez en un examen. Y los perros no sabían cómo resolver esto. Y en la calculadora se resuelve esto. ¿Sí? Recuerden, ustedes ya están en tercero. Lo del HP, de repente, no sé si está permitido. Generalmente no se usa HP o sea, programable para física 3, pero de repente esta calculadora, por ejemplo, también resuelve las ecuaciones. Entonces, vamos a decirle que, no sé, eso si no tenés calculadora, no vas a poder resolver. Existen formas de resolver por métodos numéricos, tipo, pero eso no dieron todavía, eso te van a dar en cálculo 4 recién. Tipo, se aproxima, se hacen iteraciones hasta que el error es demasiado pequeño y ¡pum! Sale un valor. Acá a mí me salió que n es 5,87. Profe, en la otra calculadora voy a hacer achicando el intervalo, ¿verdad? Donde cambias signo. No sé si Sí, me explico. sí, sí. Tipo, escribís coseno a la 2 n de 45 sobre n menos 0,9 y ves dónde esa curva le intercepta el eje. Podés también. Entonces, tipo, vas probando. Exactamente. Se puede también hacer eso. Bueno, entonces acá me sale que n es 5,87. Eso es lo que es raro, porque no sale entero. Pero vamos a ver qué pregunta. Dice, ¿cuántas láminas polarizadores se necesitan? Ah, bueno, vamos a ver. Si a mí me salió 5,87, yo no puedo tener 5,87 láminas. Entonces, para que la intensidad se reduzca a 90% así justito, yo necesito 5,87. Y para que gire un ángulo de 45 justito necesito esto. Entonces, ¿cuánto voy a usar? ¿5 o 6 Polaroids? Voy a utilizar 6 Polaroids. ¿Por qué? Porque 5 Polaroids no va todavía a reducir al 90% la intensidad. Y tampoco va a lograr que esto gire 45 grados. Entonces, utilizo 6 Polaroid y el ángulo θ va a ser 45 sobre 6. No sé cuántos son. Pero eso les quería mostrar, que a veces salen o quedan este tipo de ecuaciones y tienen que saber cómo resolver. Tipo, no se desesperen. Porque yo me acuerdo que salió y se fueron a la vez los perros. Bueno, ese les mostré para eso. Ahora, ¿se entendió el ejercicio? O sea, el ejercicio en sí es bastante simple. Les quería mostrar lo que queda, ¿no? Bueno, vamos a seguir. Ahora,
vamos a ver un poquitito. A ver, esto que es polarización por refracción. A ver, voy a buscar un ratito el formulario y les voy a mostrar. Todos están viendo el formulario. Si me pueden confirmar, poco. Sí, profe. Perfecto. Bueno, fíjense. Este es el formulario. Esto ya analizamos la otra vez, ¿verdad? Tipo que era el índice de refracción, que también se relaciona con la longitud de onda. Acá está la primera ley de Snell, la otra ley de Snell, la reflexión total interna. ¿Se acuerdan? Que lo que se hace es que el ángulo con el que sale, vamos a decirle, se hace 90. Y ahí tipo queda seno de 90 es 1, este pasa dividiendo y ese es el ángulo de incidencia límite para tener una reflexión total interna. ¿En qué yo les dije que se utilizaba mucho la reflexión total interna? En algo que utilizamos en la actualidad muchísimo. La clase pasada les La dije. fibra óptica. Exactamente, en la fibra óptica. Porque vos en la fibra óptica no querés que la luz salga de tu fibra, justamente. Entonces, cuando se quiere refractar y salir, vos le condicionás nomás su índice de refracción de tal manera que vuelva a entrar. Bueno, después, esta fórmula, refracción en láminas de caras paralelas, esto sería la desviación que sufre el rayo. El desplazamiento lateral es esto, ¿sí? Desplazamiento lateral. Porque se acuerdan que cuando vos tenés lámina de caras paralelas y ingresa un rayo, ¿cómo va a salir si vuelve al aire? Por ejemplo, aire, vidrio y vuelve a salir al aire. ¿Cómo sale? Paralelo al que entró. ¿Se acuerdan? Entonces, ese desplazamiento sale paralelo, pero no sale sobre la misma recta. Entonces, ese desplazamiento lateral es esta formulita. Después, esto, ley de Snell, ¿se acuerdan lo del prisma? Todo esto bien. Bueno, y esto es lo que estábamos viendo hoy. La ley de Malus. O sea, hasta acá ya desarrollamos todo este ejercicio. El formulario. Ahora, esta parte no me nos falta. Y con eso terminamos la parte inicial. Fíjense, la ley de Brewster. Tipo, este es el ángulo de polarización. ¿Sí? Este θ sub P. El ángulo de polarización es N2 sobre N1. Y ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Verdad que enseguida les voy a explicar bien esto? Quiero nomás que vean la formulita y vamos a analizarlo ahora. Dejo de compartir un ratito y volvemos a la pizarra. ¿Sí? Eso es lo que les dije hace rato sobre qué es lo que ocurre cuando, por ejemplo, estamos a la orilla del río o en la piscina. Si pues estás ahí sentado frente a la piscina, vienen los rayos del sol, una parte se refleja y otra parte se refracta. ¿Sí? Pero ahí ocurre una polarización por la reducción de la intensidad. Igual. Esto es lo que pasa. Vamos a decir que acá esto es nuestra superficie, nuestra pileta. Viene el rayo de luz.
Donde incide el rayo de luz, se traza una normal a la superficie. Entonces, realmente una parte de la luz se refleja y otra parte se refracta, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Vamos a decirle, tipo, se dividió este rayo de luz. Entonces, esa formulita, o sea, a vos te dice que la luz está completamente polarizada cuando este, que es el rayo reflejado, y este y el refractado son perpendiculares, ¿sí? Tipo, vos tenés que, viene el rayo con un cierto ángulo de incidencia. Entonces, la luz está completamente polarizada si vos agarrás, y esto puede ser variable, variar el ángulo de tal manera que este que se reflejó y este que se refractó sean perpendiculares. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que sale de ahí? Vamos a decir que este es el ángulo de refracción, ¿sí? ¿Y este ángulo cuánto mide? Y Muy bien, por la primera ley de Snell. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vos aplicás la segunda ley de Snell y acá, el índice de refracción de este medio por el seno del ángulo de incidencia es N1, N2. El índice de refracción de este medio por seno del ángulo de refracción. Ahora, si es que el reflejado y el refractado son perpendiculares, la luz está totalmente polarizada. Solamente si pasa eso. Y ese ángulo, si se busca el ángulo para polarización total, ¿qué vamos a tener? Le voy a llamar θ sub P. ¿Se acuerdan de ese que les mostré ahí? Que este es el ángulo de polarización. ¿Qué va a pasar? Con ese ángulo va a incidir con el ángulo de polarización. Entonces, N1 por seno del ángulo de polarización, que es lo que yo busco de tal manera que estos sean perpendiculares, el reflejado y el refractado, va a ser igual a N2 por seno de ¿quién? Seno de R. Ahora, este también es el ángulo de polarización. Y si esto es 90, ¿cuánto vale R más θ de polarización? R más el ángulo de polarización va a ser 90. Entonces de acá yo me doy cuenta de que el ángulo Profe. R, ¿sí? lo estás presentando. Sí, está. ¿Cómo? ¿Qué presenta? Ya, dale. Ah, bueno. Bueno, ¿se ve? ¿Se ve, Héctor? Sí. Bueno, entonces se entiende por qué mi ángulo de refracción es 90 menos θ de polarización, ¿verdad? Tipo, ahí no se observa esto. Esto ocurre solamente si la luz está totalmente polarizada. Yo busco ese ángulo. Entonces, voy a cambiar esto acá. N1, sí. Que la luz esté completamente polarizada, ¿a qué se refiere? Que, por ejemplo, el agua actúa como un polarizador y tipo tu rayo de luz pasa completamente, o como. No, que está completamente polarizado, vamos a decirle que no vas a tener intensidad, no vas a recibir
intensidad. Eso es que esté completamente polarizado. Enseguida vamos a analizar con la formulita luego porque van a ver que se va a cumplir todo esto, ¿sí? Tipo, la intensidad que hace rato hicimos con los lentes. Tipo, pusimos de forma perpendicular y ahí la luz está completamente polarizada, o decirle, no pasó más luz. Y eso es lo que yo busco acá. ¿Bajo qué ángulo ya no va a pasar la luz? Vamos a decir, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo acá? 90 menos θ p, que sabemos que esto es coseno de θ p. Entonces, si esto pasa dividiendo seno sobre coseno, ahí me sale que tangente del ángulo de polarización es N2 sobre N1. Es decir, si yo digo que esto es agua, que esto es aire y esto es agua, yo puedo ver bajo qué ángulo tiene que incidir la luz para que esté completamente polarizada. ¿Que cómo sería? N2, 1,33 era N del agua sobre 1. Y ahí se halla θ p. ¿Sí? Ahora, ¿por qué se dice que bajo ese ángulo la luz está completamente polarizada? Me voy al formulario otra vez. Fíjense, este fue el que hicimos la deducción. ¿Sí? Recuerden, reflejado y refractado son perpendiculares. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con el rayo reflejado? ¿Sí? Acá está, el rayo reflejado. Yo voy a tener, a ver. I más R. No, acá está. Acá. Fíjense. Este va a tener un valor. Porque yo voy a tener que, acá por ejemplo, seno de 90 va a ser 1. Entonces, este va a tener un valor. ¿Sí? Tipo, la luz en la dirección perpendicular al plano de incidencia va a tener componentes, ¿sí? Tipo, en la dirección perpendicular al plano de incidencia. ¿Cuál es el plano de incidencia? El determinado por el rayo incidente, reflejado y la normal a la superficie. Entonces, se dan cuenta de que este tiene un valor. Pero, ¿qué pasa con la dirección? Vamos a decirle que es paralela o que está contenida en ese plano. Tipo, esto va a tener un valor, pero I más R es 90. Entonces, esto se va a volver infinito y yo no voy a tener componente de la luz en el plano de polarización, porque esto va a ser 0, ¿sí? Esto se va a volver 0. Entonces yo solamente tengo esta partecita, ¿sí? Y después, si yo hallo el porcentaje de polarización, tipo, si yo pongo acá, fíjense, acuérdense, este tiene un valor y este es 0. Entonces, este es el máximo y este es el mínimo. Entonces, ¿qué haces? Esta intensidad máxima menos la mínima. ¿Cuánto es la mínima? 0 sobre I max más 0. ¿Se dan cuenta que se va a simplificar? I max con I max. ¿Y qué te va a quedar? Que el porcentaje de polarización es 100%. Es decir, la luz se polarizó en la dirección perpendicular al plano de incidencia. Y acá lo mismo. Acá va a salir exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La luz viene acá en todas las direcciones. Así viene la luz, ¿sí? ¿Y qué pasa con la parte reflejada? Que acabamos de demostrar que
En la dirección perpendicular sí hay una componente, pero en la dirección paralela, esas dos rayitas, tipo en la dirección del plano, no hay componente. Entonces, ¿qué ocurrió? Tiene una sola dirección, vamos a decirle, la luz hay. Tipo, la luz está polarizada en la dirección perpendicular al plano de incidencia. Entonces, ¿qué yo puedo hacer? Vamos a decirle que si yo trato de encontrar luz en este plano, no voy a encontrar, sino que solamente va a haber en la dirección perpendicular al plano de incidencia. Por eso se dice que la luz está polarizada. ¿Se entendió eso? Y ahí pues te sale el porcentaje de polarización, 100%. Porque en la dirección del plano no hay, no tenés. ¿Se entendió? Entonces lo que es la ley de Brewster, la polarización por reflexión y todo eso. Sí. Perfecto. Bueno, entonces vamos a plantear un ejercicio. A ver, bueno, y con eso, fíjense, toda esta primera parte ya usamos. Después ya vamos a entrar en lo que es espejo plano, espejos esféricos, dioptrios, lentes, instrumentos ópticos, que es como otro capítulo ya. Toda esta primera parte es para predicar a full ahora. Después esto, vamos a decirle que con una sola ley que les voy a mostrar enseguida, vamos a poder resumir. Bueno, vamos a poder hacer algún ejercicio. Bueno, dice el ejercicio 14. Ya aquí está una foto y vamos a hacer esos ejercicios. Un haz paralelo de luz no polarizada en el aire incide con un ángulo de 54 con respecto a la normal sobre una superficie plana de vidrio. Tengo entonces una superficie plana de vidrio incide con un ángulo de 54,5. El haz reflejado está linealmente polarizado por completo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que, tipo, este reflejado, acá, en esta dirección está polarizado. Y ven, tipo, eso fue lo que se cumple. Vamos a decirle que venía la luz no polarizada y al reflejarse en una dirección más ya está. Igualito que un filtro. Porque vos pones el filtro, pasa o sea, solamente pasa en la dirección en la que está el eje del filtro. Bueno. El haz reflejado está linealmente polarizado por completo. Pregunta cuál es el índice de reflexión del vidrio. Entonces, esto es el aire y esto es N del vidrio. Entonces, como vos te dice que la luz está completamente polarizada, ¿qué es lo que ocurre? El rayo reflejado y refractado son perpendiculares. Entonces, este también vale 54,5 y este ¿cuánto va a valer? Bueno,
36, 35,5. 35,5. Entonces, ¿qué era que pasaba? 1 por seno de 54,5 es igual a n del vidrio por seno de 35,5. Y de ahí ya quito n del vidrio. Otra forma de hacer tangente del ángulo de polarización, a que era igual n del vidrio sobre n1. Y vos sabés el ángulo de polarización. Tangente de 54,5 es n2. Ahí está. Eso, nunca dejé de compartir. Bueno, igual nomás. ¿Y cuál es el ángulo de refracción del haz transmitido? Y ahí ya hallamos de paso eso. Fíjense, 35,5 y este es el índice de refracción. Bueno, vamos a hacer el otro. El ejercitario del profe Jiménez tienen que hacer. Ese es súper bueno. Empiecen ya, porque después se les va a encimar y vamos a decirle que una vez que tenés, o sea, una vez que ya avanza demasiado el contenido de Física 3, tendés luego a perderte muy rápido, porque parece que hay demasiado muchas cosas, ¿viste? Pero realmente, fíjense, atiendan bien lo que vimos hasta ahora. Las leyes de Snell, todo lo que es índice de refracción, todo lo que es óptica geométrica nomás, es geometría, leyes de Snell. Hoy vimos polarización, ¿sí? Tipo, dos tipos de polarización. Y el tema de prismas, láminas de caras paralelas, eso nomás es hasta ahora. Pero, en la práctica, ¿verdad? En la teoría ya avanzaron más. Pero, ¿qué pasa si llegas hasta acá y no estudias? La siguiente clase ya vamos a entrar full con espejos, lentes, dioptrios, sistemas ópticos. Eso se da a toda velocidad y tienen todas fórmulas distintas, análisis distintos, pero vamos a decirle que parece que ya hay demasiado muchas cosas, porque tenés prismas, láminas, qué pasa de un medio a otro, el agua, después van a aparecer espejos planos, espejos cóncavos, espejos convexos, lentes, menisco convergente, menisco divergente, 1000 tipos de lentes, dioptrios planos, demasiado mucho contenido ya hay. Y ahí se marean los perros y se empiezan a perder. Entonces, les recomiendo que ahora vayan mirando, por lo menos leyendo nomás el concepto, el contenido de lo que tienen que saber. Después ya es demasiado fácil. Y las leyes que vamos a usar para espejos, lentes, dioptrios, son las leyes que utiliza el Sears, ¿sí? Sears y Mansky. Tipo, son 3 leyes que te simplifican la vida en lo que es óptica. Bueno, hasta ahí todo bien. ¿Por qué? Porque después de dar sistemas ópticos, ¿qué es lo que es el sistema óptico? Con espejo plano, espejo curvo, lente, dioptrio, muchísimos elementos en un sistema óptico. Ahí se empieza a complicar más. Y después, ¿qué te cargan otra vez? Microscopio, lupa, telescopio, que son instrumentos ópticos. Y ahí ya los perros se pierden. Entonces, desde ahora, métanle una lectura así de tecoreí, vamos a decir, de vez en cuando sobre esa parte, y para mantenerse siempre tranquilos, nomás que no es complicado física. ¿Sí? Después recién viene la parte complicada, tipo la parte que no es tan visible, la óptica física, donde vamos a ver fenómenos de interferencia, fenómenos de difracción, tipo, y después relatividad, y ahí ya, ese ya es todo un tema. Así que esta primera parte es muy importante. Tipo, taller parcial de esta primera parte hay que reventar. Bueno. El 15 dice, un haz de luz natural, eso quiere decir no polarizado, incide sobre un vidrio con 1,54 de índice de refracción, bajo el ángulo de polarización total. Halle el porcentaje de polarización de los rayos que entran
en el vidrio. La absorción de la luz se desprecia. Bueno, vamos a ver. (1,54) ángulo de polarización total. Entonces quiere decir que viene el rayo, se refleja una parte, se refracta a otra parte y estos son perpendiculares. Hay el porcentaje de los rayos que entran en el vidrio. Bueno. Voy otra vez al formulario. Y vamos a ver esta forma. Fíjense, dice el porcentaje de polarización de los rayos que entran en el vidrio. Que entran en el vidrio. Entonces voy a ver qué pasó con el rayo refractado. ¿Sí? O sea, tengo que hallar este, ver cuál es máximo, cuál es mínimo y utilizar mi formulita. Bueno, ¿cómo vamos a hallar la intensidad en la dirección perpendicular y en la dirección del plano de incidencia? Primero, acá me dice que necesito intensidad inicial y las intensidades de mis rayos reflejados. Entonces, esto primero voy a hallar. Vamos a ver. Bueno. Entonces, la intensidad en la dirección perpendicular al plano de incidencia es 0,5 I sub 0 por seno cuadrado de I menos R sobre seno cuadrado de I más R. Entonces, ¿cuánto va a quedar esto? 0,5 I sub 0 por seno cuadrado. Bueno, me imagino que este es aire y este es el vidrio. Y ahí puedo hallar el ángulo de incidencia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque incide bajo el ángulo de polarización completa. Entonces, tangente de I o tangente de θ va a ser n del vidrio sobre n del aire, es decir, 1,54. Y ahí, ¿cuánto me sale mi ángulo de incidencia? 57 grados. Bueno, y si ese es el ángulo de incidencia, el de refracción va a ser 33, ¿verdad? Porque este pues entonces vale 57. Y este, ¿se acuerdan que pasa esto? Si incide bajo el ángulo de polarización. Entonces, ahí tengo seno cuadrado de I menos R, 57 menos 33, dividido seno cuadrado de I más R, 90. Esto se vuelve 1 y ahí I en la dirección perpendicular me sale. Cero 0,0827 I sub 0. Esto es, ven cómo acá, por ejemplo, o sea, tengo componente en la dirección perpendicular al plano de incidencia. Vamos a poner la dirección paralela. ¿Cómo va a ser? 0,5 I sub 0 tangente cuadrado de 57 menos 33 sobre tangente cuadrado de 57 más 33. Esto da 90, entonces es infinito, entonces esto es 0. Ahora,
El rayo reflejado, entonces, está como, y vamos a ver, porcentaje de polarización, rayo reflejado, ¿cuánto tiene que ser? Es intensidad máxima menos intensidad mínima sobre intensidad máxima más intensidad mínima por 100. Y acá, 100% de polarización. Ahora, directo voy a mis otras formulitas. Les presento a través del formulario. Y dice, en la refracción, tipo, ¿qué es lo que pasó? Tengo en la dirección perpendicular al plano es 0,5 y sub 0 menos lo que me salió, 0,0827 y sub 0. Entonces, y en la dirección perpendicular es 0,5 menos 0,0827. Ya vamos a terminar. 0,4173 y sub 0. Y en la dirección paralela va a ser 0,5 y sub 0 menos el otro. Entonces se queda nomás 0,5 y sub 0 menos 0. Queda así nomás. Entonces, porcentaje de polarización va a ser I máximo 0,5 y sub 0 menos I mínimo sobre la suma. Y esto por 100. Acá, por ejemplo, se ve ya que se va a eliminar I sub 0 al hacer factor común. Entonces, ¿qué me va a salir? Sería 0,5 menos 0,4173 dividido 0,5 más 0,4173 por 100. 9. Entonces, el porcentaje de polarización es de 9%. Bueno, ¿se entendió todo lo que desarrollamos hoy? Sí, Tipo, profe. eso es perfecto. Eso es básicamente lo que es la última parte de la unidad 1. Y con eso ya terminamos por completo. Ya desarrollamos todito. Ahora es cuestión de que ustedes practiquen. Si no les sale algún ejercicio, me pueden enviar eso en la semana y yo el próximo miércoles voy a resolver. ¿Sí? Sin problema. Antes de empezar la clase voy a aclarar todas las dudas que tengan y después ya vamos a empezar con espejos y compañía. ¿Sí? Así que hasta acá llegamos con la clase de hoy. No quiero continuar porque ya tipo es bastante tarde realmente y ya me excedí un poquitito de la hora. Y como no hay tanto apuro, vamos a dejar nomás para la próxima clase el tema de espejos y todo eso. ¿Sí? Así que nos vemos en la siguiente clase, chicos. Chau, chau.